Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir la receta de unos deliciosos esquites totalmente caseros y deliciosos, nada como lo he hecho en casa. Entonces vamos a comenzar ya con esta receta. Antes de comenzar les recuerdo que si les salen los subtítulos en la parte de abajo de la pantalla, únicamente ustedes los pueden desactivar. Busquen la opción en su pantalla, generalmente viene un cuadrito con 2 letras C. Si ustedes presionan, desaparecen los subtítulos. Vamos a comenzar ya y les voy a platicar que estoy utilizando elote blanco. Los tengo aquí ya desgranados. Busquen que el elote esté tiernito, que esté fresco, y ya una vez que está listo lo van a desgranar. Aquí tengo 4 elotes, tengo un poquito de pasote, tengo cebolla, ajo, sal y mantequilla y agua. Nos vamos a ir a la estufa para empezar ya con esta preparación. Vamos a comenzar agregando la mantequilla y junto con la mantequilla voy a agregar un poquito de aceite, nada más como una cucharadita, para evitar que la mantequilla se nos vaya a quemar. Cuando ya le falta poco para acabar de fundirse, vamos a agregar aquí cebolla picada y vamos a agregar también un ajo picado. Y vamos a cocinar un poquito a que se ponga transparente la cebolla. Una vez que ya se cocinó y que empezó a soltar su aroma, vamos a agregar aquí nuestro elote desgranado y lo vamos a cocinar. Lo vamos a cocinar aproximadamente por unos 5 minutos. Pasados los 5 minutos vamos a agregar agua. Vamos a agregar también un poco de sal. Y vamos a agregar 2 ramitas de pasote que le van a dar mucho sabor a nuestros esquites. Vamos a tener el fuego alto y lo vamos a llevar a hervor. Una vez que empiece a hervir, vamos a bajar el fuego y vamos a cocinar por 15 a 20 minutos hasta que los elotes estén listos. Una vez que comienzan a hervir, bajamos el fuego y vamos a cocinar de 15 a 20 minutos. Ya pasaron 15 minutos, ya están los esquites listos. Sí les recomiendo que los prueben un poquito, yo ya lo probé, ya me aseguré que están súper cociditos y los voy a servir aquí en un vasito para después irme a prepararlos. Vamos a servirlos y ahora sí, vamos a prepararlos. Bueno, y ahora sí, ya que los tenemos listos, los vamos a preparar como normalmente se preparan. Aquí ya le van a agregar al gusto, siempre me gusta tener así una tablita con todos los toppings que llevan por lo general los esquites y le voy a poner un poquito de mayonesa. Obviamente todo esto es al gusto. Habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, pero bueno, le vamos a agregar mayonesa, le vamos a agregar un poquito de crema. A mí me gusta agregar crema ácida porque le da un toque delicioso. Voy a agregar también un limón. Vamos a exprimir medio limoncito aquí. Se me está haciendo agua la boca. Vamos a agregar un poquito de queso cotija y finalmente chile al gusto. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya está listo nuestros esquites. Ya nada más es cuestión de que vamos a revolver todo esto. Se me está haciendo agua la boca. Y no hay nada como cocinarlos en casa, la verdad es súper sencillo y es muy fácil. Ahora vamos a probar a ver si no me quemo. ¿Qué les puedo decir? ¡Qué delicia! Tiene el punto justito de limón, de chile, la cremita, el queso, deliciosos. Prepárenlos y no dejen de platicarles qué les parecieron. Siempre que hacemos las cosas en casa es mucho más rico, nos aseguramos de saber que realmente estamos utilizando todos los ingredientes de muy buena calidad. Y bueno, pues nada me queda más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.